Buenos días, vamos a probar el audio para todos los que nos estén escuchando. Si nos hacen favor en el chat de poner ahí una notita si el audio está bien y ya vamos ahorita iniciando la sesión. Ok, perfecto. Buenos días, Andrés. Ok, está perfecto el audio. Muy bien. Bueno, pues vamos iniciando, se nos irán conectando, ya tenemos ahorita 30 participantes, esperamos más de 100, entonces irán entrando ahorita según vayamos avanzando, espero que a tiempo. Y bueno, da igual porque van a estar en mute, entonces no importa si tienen su teléfono prendido o apagado. En el chat, si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos de favor que nos hagan, ahí escriban la pregunta. Juan Carlos, mi hermano, va a estar ahí atendiendo las preguntas para irlas preparando para que al final de la sesión las vayamos haciendo de manera ordenada, sobre todo las que no hayan estado contestadas durante la sesión. Y para su información y comodidad, esta sesión va a quedar grabada y después se les hará llegar por correo electrónico la liga al grupo que participó en la sesión y también lo vamos a poner públicamente y gratuitamente en nuestra página web, que es lowitgroup.com, y de ahí ya toda la gente que no haya podido estar presente ahora, pues tendrá la oportunidad de escuchar esta interesante plática. Yo les voy a presentar aquí a Juan Carlos Luna, que es el CEO de Lowit Group. Yo soy Alejandro. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos y primero que nada esperemos que todos estén con bien en sus familias y con sus colaboradores y negocios en estas épocas un poco diferentes y complicadas y de nuevo agradecerles su compañía. Yo soy Alejandro Luna, yo soy ingeniero industrial, Juan Carlos sí es abogado y bueno, pues tenemos aquí una combinación interesante de conocimientos y experiencias. Quisiéramos empezar primero por presentarnos, en caso que no nos conozcan, y qué es Lowit y qué significa. Lowit es una firma que nació hace 3 o casi 4 años. Es el brazo tecnológico de una firma que se llama Logistic, que por cierto van a ver ahí muchas veces la referencia Lowit by Logistic, porque es digamos, el apéndice de Logistic que se enfoca en los temas de innovación y tecnología. Y lo hacemos con una idea de realmente convertirnos en una firma de consultoría para la industria legal. Lo que hacemos de manera muy concreta es, a través de un ecosistema de expertos de distintas profesiones y distintas áreas, ayudar a integrar lo que son los conceptos y las estrategias de innovación y tecnología en las actividades de los abogados. No importa que sean abogados, más bien cubriendo tanto abogados de despacho como abogados de empresa y todas las sinergias que se pueden estar teniendo con otras ramas involucradas. En el caso que nos compete ahorita, que estamos muy enfocados en la intersección del derecho con la tecnología y dar una oportunidad a la profesión legal de tomar la experiencia y el avance que se ha tenido tecnológicamente en otras industrias y poder ayudar a tener una mejor entrega de los derechos de los servicios legales. En este caso, pues ya llevamos un par de años creando una sinergia, un cierto impulso en traer al mundo de la industria legal temas de tecnología. La industria legal estaba echando, la verdad es que bastantes ganitas en actualizarse en este tema. Y ahorita, pues, desgraciadamente a todos nos dieron una patada y nos aventaron a la alberca y pues ahora hay que ponerse a nadar a como sea, de patito, de perrito o lo que sea para llegar a la orilla. Entonces esto, afortunadamente para todos, es un acelerador y un
pues impulsor a que lo que ya la gente quería hacer con Goodwill, pues ahora sí va a tener que ser a fuerzas. Entonces, como este va a ser el nuevo normal a partir de ahora en la industria, pues yo creo que va a ser importante que esto se acelere de la manera que estamos todos ahorita viéndolo. Seguramente todos ustedes están familiarizados, hay una cantidad de webinars y de información en todas las redes de este tipo de eventos, porque pues es un tema que ya traemos encima y esto no va a regresar nunca al normal anterior. Y ahorita pues obviamente estamos enfrentando un momento sin precedente de incertidumbre, pero nosotros la verdad lo vemos como una oportunidad. Creo que hay muchas más oportunidades y pues es crucial que tengamos ahorita las herramientas, los conocimientos, los conceptos y sobre todo un andamiaje importante a nivel de tecnología para que todo esto se pueda sustentar de una manera robusta, tanto en los despachos como en los departamentos jurídicos y legales de las empresas, toda la parte in-house. Y bueno, pues estamos ahorita prácticamente en un momento importante. Juan Carlos les va a comentar de esta idea que tuvo del Lowit Aid. Esto básicamente, y obviamente no es ninguna novedad, y agradecemos y nos sumamos a todas las voces y todos los esfuerzos de distintas entidades, firmas, universidades, asociaciones. Todo mundo de repente tuvo que convertir sus actividades en actividades digitales a distancia, y todos empezar a percibir estos cambios de manera familiar, profesional. Y uno de los temas que nosotros decidimos hacer es que en estos siguientes 3 meses, como máximo, estamos delineando una agenda muy específica de temas que pueden ser atractivos para la industria legal, y que lo que estamos tratando de lograr es que de manera muy sencilla se presenten temas que tengan mucho impacto, y que estén presentados por expertos de una manera concreta, concisa y precisa. Obviamente sabemos cualquier webinar ahorita compite con muchas otras alternativas, entonces el uso del tiempo es fundamental y sobre todo los contenidos es lo más importante. Y más en esta época donde hemos, como decía Alejandro, tenido que reaprender a funcionar de alguna manera virtual y de alguna manera distante a lo que era nuestra costumbre en cualquier ámbito en el que estuviéramos. Entonces, estos seminarios tratan de sumar un granito de arena a estos temas, tratando de dar énfasis en estos temas que sean realmente de impacto y de un uso muy práctico. Les agradezco aquí la presencia y la puntualidad. Allá tenemos 40 personas, 42 gentes instaladas. Y una de las cosas de esta modernidad es que tengo el honor como ingeniero industrial en presentar a un doctor en leyes, en derecho, que además es el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que eso no es un tema muy común. Pero bueno, ya ahorita estamos en un tema de un ecosistema multidisciplinario y yo creo que es una oportunidad magnífica de escuchar al doctor Héctor Herrera hablándonos de qué está pasando desde el punto de vista de la barra mexicana con todas las interacciones que están teniendo, porque son evidentemente muy activos en toda la parte esta que está sucediendo del acceso al derecho, del Estado de Derecho en México. Ya nos platicará don Héctor aquí de todo esto que está sucediendo. Y brevemente les comparto aquí un poquito de lo que es su experiencia. Se las dejo aquí para que la lean, pero bueno, realmente su historia pues es, yo creo que muy conocida por muchos abogados. Yo como ingeniero tuve el gusto de conocerlo hace unos cuantos años y hemos colaborado en los Legal Summits de Lowit. Pero bueno, la verdad es que además de ser un excelente abogado, se ha convertido en un gran amigo y fue el que nos dio la oportunidad de tener la primicia de estos webinars. Con él empezamos. Y como decía Juan Carlos, vamos a tener 1 o 2 por semana durante los próximos 3 meses. Pero bueno, era importante tener un personaje mexicano, especialmente de esta barra mexicana, Colegio de Abogados,
hablándonos de un tema de total actualidad. Y sin más preámbulo, Héctor, si nos haces favor de tomar el estrado virtual y empezar tu plática, dame un segundo y cambio de pantalla para poner tu presentación. Listo, Héctor, cuando gustes y yo aquí le voy picando. Muchas gracias. Muy buenos días. Este webinar es transmitido y grabado este lunes 20 de abril a las 11 de la mañana y participo en este importante foro en mi carácter de presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Quiero agradecer en primer lugar a Lloyd por esta amable invitación para participar en este primer webinar que es de la mayor importancia durante esta emergencia sanitaria en la que abordaremos temas jurídicos asociados al COVID-19 con base en la propuesta de actuación jurídica para la atención de los retos de esta enfermedad elaborado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados a través de diversas comisiones de estudio y ejercicio profesional, tales como la Comisión de Derecho Internacional, la Comisión Fiscal, la Comisión de Derecho Laboral, la Comisión de Derecho Civil, la Comisión de Derecho Penal, entre muchas otras. Es el resultado de un trabajo colectivo entre estas comisiones y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a esta ponencia que durará aproximadamente 20-25 minutos para dejar una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos. Siguiente, por favor. Efectivamente, el 6 de abril pasado, la Barra Mexicana presentó al Ejecutivo Federal la propuesta de referencia con copia al secretario de Salud, con copia al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Hacienda y Crédito Público y a la jefa del SAT. Siguiente, por favor. Este es un documento relativamente extenso que consta de 35 páginas y que está a disposición de todos los interesados en la página de internet de la Barra Mexicana que están viendo en la pantalla, www.bma.org.mx, y que ponemos a su disposición, por supuesto, de manera gratuita. También proporcionamos este documento completo a Lloyd, para aquellos que quieran por ese conducto obtenerlo, o directamente en la página de la Barra, o directamente con un servidor, y con gusto se los envío por el medio que consideren apropiado. Este documento propone la organización de los temas jurídicos asociados al COVID-19 en 4 grandes ejes temáticos. El primer eje temático en el que agrupamos esta temática lo denominamos emergencia sanitaria. El segundo gran eje temático lo constituye emergencia económica. El tercer tema lo constituye seguridad y justicia. Y finalmente, como cuarto tema, el de la reactivación gradual de las actividades no esenciales. Si puede regresar a la lámina anterior, por favor. Muchas gracias. A manera de introducción, quisiera resumir las medidas de prevención sanitarias que se han establecido en México. Por razones de tiempo no me puedo explayar demasiado, así que en lo sucesivo los temas que voy a abordar serán lo más breves posibles para cumplir con los límites de tiempo que nos han establecido. De manera resumida, las medidas de prevención sanitarias que se han impuesto en México son las siguientes. Suspensión de clases para educación básica, media superior y superior del 20 de marzo al 19 de abril originalmente. Del 23 de marzo al 19 de abril, implementación de las jornadas de sana distancia.
personas enfermas, adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas deberán permanecer en casa. A partir del 26 de marzo, suspensión de labores no esenciales del gobierno federal. A partir del 29 de marzo, confinamiento no obligatorio. Activación del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan de Marina de la Marina Armada de México como plan de apoyo a la población civil. A partir del 30 de marzo se declaró emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, extendiendo el periodo de confinamiento hasta el 30 de abril. El 31 de marzo se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, que más adelante comentaremos, y el 3 de abril se establecieron acciones extraordinarias que se deberán realizar para la contratación de profesionales de la salud y adquisición e importación de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria. Recientemente se ha anunciado que las jornadas de sana distancia se prorrogarán hasta el 30 de mayo, lo cual nos hace discutir y cuestionar muchos temas que tienen que ver con la Procuración y Administración de Justicia, como lo comentaremos más adelante. Siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes más relevantes que tienen que ver con este tema, destaca el hecho de que el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud categorizó la enfermedad del COVID-19 como una pandemia. La OMS conceptualiza la pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. El 23 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce al COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. El 30 de marzo de este mismo año se publicó en dicho diario el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara a la epidemia del COVID-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Siguiente, por favor. No son todos los antecedentes, solamente estoy citando los que consideramos más relevantes. El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitarias, de los cuales destaco dos puntos sumamente importantes. El primero, la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de todas las actividades consideradas como no esenciales y el establecimiento expreso de que solo podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales indicadas en el acuerdo de referencia. Siguiente, por favor. Dentro de las actividades esenciales listadas en este acuerdo, entre otros, destaca la procuración e impartición de justicia. Este es un tema que involucra no solamente la actividad jurisdiccional por parte de los tribunales, sino también la actividad de los abogados litigantes en estas actividades de procuración e impartición de justicia. Esto quiere decir que al ser una actividad esencial, no puede detenerse en su totalidad, de conformidad con las disposiciones expedidas, las actividades de procuración e impartición de justicia, de conformidad con el artículo 1 del acuerdo mencionado, publicado el 31 de marzo de este año. Siguiente, por favor. Respecto de los 4 ejes temáticos, empezamos con el primero, el de la emergencia sanitaria. A este respecto, urge mejorar la solidez institucional del sector gubernamental en materia de salud, infraestructura, equipo, medicamentos, trato digno, cubrebocas, respiradores, contratación de suministros, transparencia y acceso a la información, condiciones de seguridad e higiene para el personal del sector salud, los pacientes, entre otros temas, destacando, por supuesto, los que acabo de citar. Siguiente, por favor. Uno de los temas más controversiales y con el que más diferencias
Parece ser, tenemos los abogados y las organizaciones del sector privado con el actual gobierno federal, tienen que ver con los temas de la emergencia económica. A este respecto, quisiera citar parte del informe especial elaborado por Integralia Consultores de fecha 31 de marzo, con el cual coincidimos totalmente y que es del tenor literal siguiente. La pandemia del coronavirus y el desplome de los precios del petróleo serán un severo golpe para una economía mexicana que ya estaba vulnerable luego de un año de estancamiento. El rango de la contracción para 2020 varía entre menos 2% y menos 7%, y existe un elevado nivel de incertidumbre respecto a la velocidad de la recuperación. Para sortear la crítica situación de la economía, se requieren decisiones para mitigar la caída de la actividad económica y luego para atender la rápida recuperación. El principal obstáculo, en nuestra opinión, es político. La mayor parte de las medidas que se requieren chocan con la visión política del presidente de la República. El presidente cree que apoyar fiscalmente a las empresas es apoyar a los ricos. El presidente cree que apoyos a las empresas se traducirían en otro Fobaproa como el de los años 90. El presidente cree que en el pasado los pobres pagaron la factura de la crisis y por ello niega apoyos a la plataforma, a la planta productiva. El presidente cree que Pemex podrá salir adelante sin replantear el plan de negocios de la empresa. El presidente cree que la refinación es necesaria para la autosuficiencia energética, por lo que no cancelará la refinería, un proyecto cada vez más inviable. El presidente cree que el endeudamiento siempre es malo y por tanto es reacio a flexibilizar su visión del déficit. Finalmente, el presidente de la República cree que la recesión será breve y por tanto no ve necesario llevar a cabo medidas extraordinarias. Si bien a continuación escucharemos las propuestas económicas que hicimos al Ejecutivo Federal y sus diversas secretarías, no somos muy optimistas al respecto, no tanto por temas jurídicos o económicos, sino por un tema desafortunadamente ideológico y político del actual gobierno, que parece ser no está dando las mejores soluciones en los aspectos económicos, mismos que consideramos serán los de mayor trascendencia de largo plazo para el país. El tema sanitario, tarde que temprano, será solucionado en México y en todo el mundo, pero el tema económico será de tal magnitud que afectará a los que menos tienen por un periodo prolongado en una crisis económica como la que nunca hemos vivido en este país. De tal manera que, de manera coincidente con lo expresado por varias organizaciones que agrupan a economistas y financieros preocupados por la macro y microeconomía, la Barra Mexicana se pronuncia a favor de una estrategia de reactivación económica que proteja los ingresos de las familias, conserve puestos de trabajo y evite el cierre de pequeñas y medianas empresas, las cuales son el mayor empleador en México. Se necesitarán nuevas fuentes de financiamiento para entregar apoyos directos, así como una reducción temporal de la carga fiscal para las empresas que estén al corriente de sus obligaciones tributarias. Mantener la misma estrategia de gasto público que se tenía hasta antes de la pandemia generada por el COVID-19 es riesgoso e inapropiado a la luz de las medidas que mundialmente se están tomando para proteger los empleos y generar la reactivación económica. Siguiente, por favor. Las propuestas específicas que hace la Barra para esta reactivación económica son las siguientes. Continuar con los programas que entregan recursos de manera directa a trabajadores del sector informal, los cuales necesitan de un flujo de efectivo diario para poder sacar adelante a sus familias. Continuar con los subsidios a pymes para que puedan cumplir con sus obligaciones laborales, pero además instrumentar un programa de financiamiento a través de la banca de desarrollo con el objetivo de poder invertir en acciones de empresas medianas que den liquidez para operaciones mercantiles de compra de insumos y materias primas para producir.
Estos recursos entregados directamente a las personas que más lo necesitan deberán hacerse con estricto apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad, además de cumplir con las recomendaciones del Coneval y la OCDE. Siguiente, por favor. También proponemos utilizar la banca de desarrollo para abrir líneas de crédito para el sector productivo a efecto de reactivar el consumo, otorgando facilidades para el pago de intereses y la aprobación de garantías. Voltear hacia el sector fintech para promover su desarrollo a través de reglas más sencillas y políticas públicas dirigidas, así como facilitar el crowdfunding empresarial para generar opciones de financiamiento a negocios con necesidad de liquidez. También proponemos que el Estado debe gastar responsablemente para detonar el consumo. Desafortunadamente, el ingreso fiscal deja muy margen para gastos extraordinarios. Por eso es necesario que el gobierno federal ponga en circulación los remanentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, además de utilizar línea de crédito que México tiene con el Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor. Se propone también en materia fiscal relacionado con el tema económico un largo listado de sugerencias y de manera enunciativa, pero no limitativo, y a manera de ejemplo voy a citar solamente algunas porque es muy extenso y pueden consultar las propuestas específicas y por razones de tiempo en la página de internet de la barra. En materia fiscal se propone suspender los plazos para cualquier trámite, procedimiento o autorización requerida en términos de la legislación fiscal federal. Se propone también suspensión de plazos en términos del artículo 46A, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, como medida preventiva y velando por sus empleados y comunidades. Muchas empresas han suspendido sus labores o comenzado a trabajar remotamente. Esto ha complicado la capacidad de esos empresarios para atender los requerimientos de información realizados como parte de las auditorías que actualmente les están practicando por las autoridades fiscales federales. Sugerimos que esta suspensión sea por lo menos hasta que se levante la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Se propone también en materia fiscal exceptuar temporalmente el límite de deducciones personales previstas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de gastos hospitalarios, honorarios médicos, enfermería, estudios clínicos y gastos funerarios. Proponemos también no considerar como ingresos acumulables los retiros de los planes personales para el retiro. Proponemos también exceptuar temporalmente el límite de deducciones por donativos realizados a donatarias autorizadas destinados a apoyar el combate para el tratamiento del COVID-19. Siguiente, por favor. Dentro de la atención a la emergencia sanitaria, uno de los temas más relevantes tiene que ver con el de la certeza jurídica. La cancelación de la planta cervecera Constellation Brands con un claro incumplimiento a la ley y a los compromisos internacionales de México establecidos en tratados, abonó al clima de incertidumbre jurídica agravada por la lentitud en la reacción de las autoridades mexicanas con motivo de la pandemia, la falta de claridad de diversos acuerdos emitidos, la ausencia de incentivos y apoyos federales, generando desconfianza empresarial del capital nacional y extranjero. Urge fortalecer la certidumbre jurídica para que los inversionistas mexicanos y extranjeros de la economía formal continúen generando riqueza, empleos y derrame económico, ya que de lo contrario el efecto económico será devastador y afectará directamente en forma más agresiva a los que menos tienen. Siguiente, por favor. El sector energía, tanto en el área de hidrocarburos como en el área de energía eléctrica, ha sido también afectado gravemente, derivado de la cancelación de las rondas para la asignación de contratos petroleros, particularmente en aguas profundas, en las que ya se tenían comprometidas grandes cantidades de inversión, mismas que han sido ahuyentadas por la política que a este respecto ha manejado el gobierno federal, cancelando las rondas para asignación de contratos, cancelando de facto muchos de estos contratos y definitivamente ahuyentando la inversión extranjera.
En el campo del sector eléctrico, un campo muy prometedor para México, sobre todo a la luz de energías renovables, sustentables, desafortunadamente se dio un revés y contrario a los compromisos internacionales de México, tales como el del Convenio de París para la reducción del calentamiento global y las emisiones de gas de efecto invernadero, se está promoviendo en México la inversión en otro tipo de energías a base de combustibles fósiles y no a base de energías renovables, con un impacto en el sector económico delicado que nos pone en una situación difícil en términos competitivos de estos sectores con las de otros países, y volvemos al esquema de facto de los monopolios del Estado, contrario a lo establecido en la reforma constitucional en materia energética. Siguiente, por favor. El sector minero también, sin que haya habido reformas jurídicas a este respecto, de facto, y en la narrativa del gobierno federal, claramente hay una predisposición para negar concesiones mineras por una supuesta privatización de los minerales o de las actividades mineras, cosa que no existe jurídicamente en términos de nuestra Constitución y que también desafortunadamente desalienta la inversión tanto nacional como extranjera en este sector, además del uso inapropiado de consultas no reguladas y ciertamente arbitrarias en algunos casos, que nuevamente no abonan al clima de certidumbre jurídica que requiere el país. Lamentablemente no puedo abonar más en estos temas y no son los únicos, pero son temas donde claramente la narrativa del gobierno y los hechos han inhibido la inversión y están afectando de manera seria la economía de nuestro país. Siguiente, por favor. Dentro de la emergencia económica hay un rubro también sumamente importante que es el laboral. La Secretaría de Salud emitió una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor basada en la facultad extraordinaria que para ello le confiere directamente la Ley General de Salud y ordenó la suspensión de actividades no esenciales para mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus. Dichas facultades ya le estaban conferidas desde antes de que se incorporara al artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo mediante su reforma del 2012, el cual establece que en caso de declaratoria de contingencia sanitaria se suspendan las relaciones laborales y por lo tanto deba pagarse como indemnización un día de salario mínimo general hasta el máximo de un mes de salario mínimo. Al no fundarse en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, dicha suspensión de actividades por causa de fuerza mayor consistente en la emergencia sanitaria que ha sido decretada, en nuestra opinión, no genera como consecuencia el pago de indemnización máxima de hasta un mes de salario íntegro que reciba normalmente el trabajador. Cuando se actualiza la hipótesis de contingencia sanitaria para efectos laborales, la relación laboral subsiste, pero se suspende la obligación de prestar el servicio y pagar el salario. Lo que se debe pagar es una indemnización. Siguiente. Llegamos al tercer gran eje temático, que es el de seguridad y justicia. Este es un tema sumamente importante para la abogacía mexicana. Recordemos que las jornadas de sana distancia se establecieron inicialmente del 23 de marzo al 19 de abril, luego se prorrogaron al 30 de abril y parece ser inminente que se prorrogarán al 30 de mayo. El diario oficial, en el acuerdo que mencioné del 31 de marzo, establece que la procuración y la impartición de justicia es una actividad esencial y por tanto no debe parar. Pareciera que hay una contradicción. Por un lado, es esencial y no debe parar, y por otro lado, prácticamente hay una inactividad de los tribunales, salvo para asuntos urgentes, particularmente en materia penal y violencia intrafamiliar, y las guardias que se han implementado, la gran mayoría de los tribunales, que en nuestra opinión son insuficientes para atender una actividad que es esencial y que no debe
suspenderse en su totalidad. Siguiente, por favor. En este tenor y de conformidad con el artículo 17 de la Constitución, que consagra el derecho humano de toda persona para que se le expida justicia pronta y expedita, nos lleva a considerar que las medidas de contingencia actuales no deben significar la parálisis total de la administración de justicia, siendo menester que los tribunales implementen acciones y medidas que permitan continuar con algunas actividades y que preparen el regreso paulatino de las actividades. La emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 puso de manifiesto la debilidad tecnológica del sistema de justicia en México y ciertamente también la falta de preparación y debilidad tecnológica en el ejercicio de la abogacía, particularmente en el litigio. Esta es una gran oportunidad para que el gremio de abogados se ponga a la altura de los desarrollos tecnológicos, que son la mejor opción para combatir el contagio del COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Y para ello, en la propuesta en comento que está disponible en la página de internet de la barra, hacemos una serie de propuestas específicas que tienen que ver con el uso de tecnologías para audiencias remotas o a distancia, desahogo de pruebas testimoniales, periciales y otras también vía remota, por supuesto respetando las medidas sanitarias de la sana distancia para aquellas reuniones excepcionales presenciales que tengan que llevarse a cabo en las instalaciones de los tribunales. Por la fuerte carga de trabajo en estos tribunales, también ponemos a consideración del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados el uso de otras instalaciones alternativas, como lo son las salas de juicios orales de las escuelas de derecho en todo el país, que en algunos casos están utilizándose ya como sedes alternas presenciales, pero que en esta contingencia sanitaria, perdón, en esta emergencia sanitaria podrían utilizarse vía remota con el uso de las tecnologías apropiadas para cumplir con las jornadas de sana distancia. A estos respecto, ya ha habido acuerdos y disposiciones, como es el caso de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir de esta semana serán de manera virtual. Creemos que este tipo de sesiones deben llevarse a todos los niveles de tribunales, tanto federales como estatales, y también considerar la posibilidad, como sucede en otros países, que algunas diligencias o desahogos de pruebas puedan llevarse también en oficinas de los despachos de abogados, por supuesto con la presencia del funcionario o funcionarios judiciales que se consideren pertinentes. Esta ha sido una práctica muy común en muchos otros países y en el que ahora, por esta situación extraordinaria, parece ser necesario, y por ello invitamos a los poderes judiciales a considerar la posibilidad de que ciertas audiencias, ciertas diligencias, ciertos desahogos de pruebas también se puedan llevar a cabo en los despachos que cuentan con las tecnologías para llevar a cabo este tipo de audiencias o diligencias en lo general. Los estados de la República están haciendo un gran esfuerzo en la actualización cibernética y a distancia tecnológica para estas actividades. Tal es el caso de Jalisco y del Estado de México, que me parece son punteros en el desarrollo de este tipo de audiencias. En el caso del Estado de México, han estado anunciando un proyecto sumamente interesante de tribunal electrónico, en el que a través de firmas electrónicos los litigantes tendrán acceso a su expediente, a presentar promociones, y el registro, firma electrónica y demás trámites para echarlo a andar se podrán hacer vía electrónica. En breve, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hará los anuncios correspondientes para la difusión de esos programas que incluyen capacitación, que incluyen difusión y que incluyen ampliación de los servicios de los tribunales vía electrónica o vía remota, para continuar con esta actividad considerada como esencial
por las autoridades sanitarias en México. Siguiente, por favor. Otro tema asociado a la justicia tiene que ver con la transparencia y protección de datos personales. A este respecto, la Barra Mexicana convoca a la sociedad en general para abstenerse de transmitir información no verificada o que provenga de una fuente dudosa, así como en la medida de lo posible citar la fuente original para que el destinatario pueda corroborarla. Convocamos también a las instituciones del sector público y privado, así como a los profesionales que utilizan tecnologías de la información en la prestación de sus servicios, a que cumplan con los principios de protección de datos personales que pueden consultar en las diversas guías del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, que pone a disposición del público en general en su página de internet y en el micrositio que se indica en la imagen que está en su pantalla. Siguiente, por favor. Por supuesto, invitamos a estos usuarios a cumplir con la normatividad aplicable que se describe en la pantalla que está a la vista. Siguiente, por favor. Y finalmente, el cuarto eje temático, que es la reactivación de las actividades no esenciales. No hay certeza de cuándo va a terminar esta pandemia o esta emergencia sanitaria. En México, hasta ahora, la suspensión de labores se estima será hasta el 30 de mayo, por lo que en principio, a partir de junio, gradualmente tendría que haber una reactivación de las actividades no esenciales. Las actividades no esenciales se determinan por exclusión. Es decir, el acuerdo que comenté establece cuáles son las actividades esenciales y solamente estas. Por exclusión, todas las que no estén ahí se consideran como no esenciales y consecuentemente no podrán reunirse presencialmente para continuar sus actividades. Por razones de tiempo, los dejo hasta aquí. Si hubiera tiempo para preguntas y respuestas, me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Vamos a entrar directamente a las preguntas. Y déjame empezar por una que compartieron algunos colegas. Creo que el material y el trabajo que ha hecho la Barra es impresionante. Ha hecho la tarea desde el día 1 y lo continúa haciendo. Pero lo que queda un poquito en la duda es esas propuestas que le llegan al gobierno, ¿se están escuchando? ¿No se están escuchando? Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer de manera adicional a las actividades que ya tienen entabladas o encaminadas? ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer como gremio legal para insistir en la urgente necesidad de promover los temas de certeza jurídica y Estado de Derecho? Sí, con mucho gusto. Como lo comenté al principio, la propuesta se hizo llegar directamente al presidente de la República con copia a diversos a secretarios de Estado que tienen que ver con los temas que ahí proponemos. En los temas que tienen que ver con la emergencia económica y que son los que más nos preocupan por el impacto que va a tener en los que menos tienen, que son la gran mayoría de la población de este país, en la emergencia económica no somos muy optimistas y a pesar de que hay consenso internacional y nacional sobre ciertas bases económicas y medidas para resolver estos problemas, consideramos lamentablemente que no serán escuchadas o implementadas por el gobierno federal por razones políticas, ideológicas y no propiamente económicas. A ese respecto, ya hicimos las propuestas. Esperamos que se escuchen, pero simplemente la respuesta que el día de hoy hemos tenido, al igual que otras organizaciones como Coparmex, Concanaco, CCE y otras organizaciones, pues simplemente no ha sido una buena respuesta. Y en los términos económicos, desde el 2019 y lo que va del 2020, digamos, no hay consensos entre el sector privado en lo general y la política económica del gobierno federal, a la luz de las propuestas del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de otros organismos internacionales y países que están adoptando exitosamente estas medidas, no afectando, como pasa en México, en la situación económica reflejada en una reducción
del Producto Interno Bruto, en una reducción de la actividad económica que nos ha llevado prácticamente a una recesión económica. 2019 fue un muy mal año económico con prácticamente cero crecimiento. 2020 vamos a tener un crecimiento negativo que va a tener un impacto, por supuesto, en inflación, que va a tener un impacto en devaluación, que va a tener un impacto en la capacidad adquisitiva y que sobre todo va a afectar a los que menos tienen. Por supuesto que va a haber una afectación en todos los prestadores de servicios, incluyendo al gremio jurídico, a nuestros clientes, y por lo tanto habrá que adaptarse a esas necesidades. Y una de las grandes herramientas para adaptarnos es precisamente las soluciones tecnológicas como la que ahorita estamos experimentando para intercambiar opiniones. En el caso de los temas que tienen que ver con seguridad y justicia, ahí sí estamos teniendo una recepción más clara por parte del gobierno federal y estamos constatando que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como los locales están trabajando en la implementación de tecnologías para actividades a distancia o actividades remotas y se está haciendo un esfuerzo. Desafortunadamente, la capacidad económica de infraestructura y presupuesto de los tribunales estatales no es la misma. Hay estructuras muy robustas como la del Estado de México, los tribunales del Estado de México y de Jalisco, pero no es la misma situación en todo el país. La Suprema Corte está haciendo también un gran esfuerzo, pero falta mucho por hacer. Ahí sí vemos que hay una recepción positiva por parte del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte de la Suprema Corte, por parte de los tribunales en general, y es un tema de tiempo. Durante mayo esperamos se implementen y desarrollen más estas actividades. Los tribunales están empezando a anunciar más guardias y más apertura para la recepción de asuntos urgentes, pero al ser una actividad esencial, no debe parar y consecuentemente debe tener un incremento de sus actividades. Siempre existe la posibilidad de litigio estratégico por instituciones como la Barra o la Fundación u otras organizaciones, o los abogados en lo individual o las empresas, para impugnar todas aquellas acciones que consideren les están causando perjuicios económicos o de otra índole, pero es de tiempo. Les ofrezco una disculpa, pero por razones de tiempos no me puedo explayar más. Espero que eso haya contestado la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Y de hecho, Héctor, una de las preguntas iba también dirigida al tema de la inactividad de tribunales y el aspecto que mencionas de debilidad tecnológica, que bueno, creo que ya lo respondiste, que es cuestión de tiempo y enfoque y herramientas y sobre todo de concientizar al gremio de abogados y desde luego al sector judicial a transformar sus operaciones en base a la tecnología. Una pregunta que se nos presenta y quiero compartir contigo es si existe, en base a todo lo que has comentado, si se ha hecho algún estudio o si existe alguna propuesta de las organizaciones, asociaciones abogadas, empezando desde luego por la Barra, para prever el aspecto de hacer denuncias por negligencia o alguna otra consideración legal de parte de las autoridades, ya sea en sus acciones o por sus faltas de acción ante la urgencia y emergencia sanitaria y económica. Así es, como los comenté, la procuración y administración de justicia son actividades esenciales y una de las áreas que no ha parado tiene que ver con la acción penal, es decir, la Fiscalía General de la República a nivel federal y las fiscalías o procuradurías de justicia estatales, en principio deberían seguir o siguen activas en materia penal, por lo que la presentación de denuncias ante ministerios públicos o fiscalías o procuradurías continúa. Algunas fiscalías han establecido, como es el caso de la Ciudad de México, la posibilidad de presentar denuncias penales para ciertos delitos vía electrónica, en la que se da un acuse de recibo y un seguimiento precisamente para evitar la reunión presencial, por lo menos en las etapas iniciales de la presentación de denuncia. Es una idea interesante que se está tratando de llevar a todas las fiscalías y procuradurías
del país, pero nuevamente el retraso tecnológico y la falta de presupuestos en algunos casos está siendo un problema, pero ahí sí veo por parte del gobierno, tanto federal como estatales, voluntad política para resolverlo. Es un tema de tiempos, tecnología y adaptación, pero creo que hacia allá vamos. Muy bien, gracias, Héctor. Nos queda tiempo para una pregunta y agradezco a los participantes que están mandando varias más que trataremos de condensar y después comentar en algún mail de seguimiento. Pero quizás, Héctor, para concretar y terminar tu presentación, ¿algún comentario que nos puedas dar sobre cuál es la postura de la barra ante el fenómeno y la situación de las consultas públicas? Bueno, me imagino que se refieren a las consultas que hace el presidente de la República cuando va en sus giras. Correcto. Hay consultas que están previstas en la ley, como es la consulta pública en materia ambiental o la consulta en materia indígena. Sin embargo, creo que lo que agravia mucho y afecta a la certidumbre jurídica es la consulta a mano alzada que a veces hace el presidente de la República o algunas directamente o a través de terceros, como fue el caso de la cancelación de la cervecería de Mexicali, Constellation Brands, en la que a través de una pregunta están de acuerdo sí o no por un número no representativo, pero más importante, sin estar previsto en la ley, sin tener base constitucional, es completamente arbitrario, no solo en mi opinión, sino la opinión institucional de la barra es que son improcedentes e ilegales ese tipo de decisiones con base en la voluntad popular cuando hay consultas ya reguladas que se deberían seguir esos cauces. Cuando se argumenta que hubo corrupción o malos manejos para la realización de un proyecto, lo que debe hacerse no es una consulta para ver si procede o no el proyecto. Lo que debe hacerse es actuar en consecuencia con todo el poder de la ley e investigar esa supuesta corrupción y esas supuestas irregularidades y entonces resolver la controversia en los tribunales y no en una reunión con personas que puede ser dirigida, que puede ser manipulada y lo más importante, que no está prevista en la ley. Gracias, Héctor. Y un último comentario que nos quieras hacer. Obviamente, como sabes, estos seminarios o estos webinars y los eventos que hacemos alrededor de ellos siempre van de la mano en cómo dar las mejores herramientas a los abogados en cualquier área de práctica para ser más efectivos, más eficientes en todo este tema de implementación de tecnología. Lo comentaste en el tema de tribunales, pero ¿qué está haciendo la barra? ¿Qué invita a hacer la barra a sus agremiados para dar ese brinco hacia la tecnología y la innovación? Sí, con mucho gusto. Una de las cosas positivas que trajo esta pandemia es la necesidad del uso de herramientas tecnológicas en el sector de justicia y la parte que corresponde a los abogados litigantes, que demostró que no estábamos a la altura de las circunstancias y ahora todos estamos aprendiendo y adaptándonos. Yo invito al gremio de abogados a sumarnos a estos esfuerzos tecnológicos a través de las herramientas que ustedes consideren pertinentes, tomando muy en cuenta las disposiciones en materia de protección de datos personales y de confidencialidad que se deben tomar en relación con los asuntos que manejamos, pero sí, definitivamente, la práctica de la abogacía en México a partir de esta emergencia sanitaria va a cambiar radicalmente. Me atrevería a decir que incluso superada la emergencia sanitaria, las herramientas tecnológicas para la prestación de servicios jurídicos tendrán una importancia cada vez mayor y creo que no habrá un regreso al sistema tradicional. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias por los comentarios. Agradecemos mucho el que hayas aceptado iniciar esta sesión de webinars. Es un privilegio para nosotros contar contigo y la representación de la barra mexicana. Alex nos va a comentar un poco de los siguientes eventos de manera muy rápida antes de terminar, pero de nuevo agradecerte mucho y agradecer las preguntas. Muchas se quedaron pendientes, pero te las haremos llegar y compartir con el grupo. Alex. Sí, les comparto aquí, por favor, ya terminamos las preguntas. Y en la parte del espíritu de Lowit, siempre hemos tenido muy presente la necesidad de combinar, por supuesto, el sustento legal
en las bases pues, de todas las leyes, constituciones. También, por supuesto, la tecnología, como lo hemos estado mencionando, pero un tema que es fundamental y ese sí aplica para todos los seres humanos es la parte emocional. El siguiente tema, que lo sentimos obviamente muy apropiado en tiempo, es el bienestar emocional del abogado ante esta crisis sanitaria. Y este próximo viernes 24 de abril a las 10 de la mañana, en este mismo Zoom, aunque con un registro independiente, vamos a tener a Marisa Méndez, que es una psicóloga y coach española, que es la directora de Psychology, que está muy padre su nombre, porque revolvió ahí psicología con leyes, está muy creativo. Y ella nos va a hablar de todo ese tema emocional, de mindfulness, de toda la parte de estrés y cómo manejar este periodo que evidentemente tiene muchas aristas y la arista del control y la salud emocional pues es sumamente importante. Y también les compartimos que tuvimos que mover nuestro tercer Legal Summit que teníamos para el 14 de mayo por esta misma contingencia. Se reprogramó ya formalmente para el 15 de octubre en la Ciudad de México y también ahí abajo en la pantalla, en la página legalsummit.lowitgroup.com, ahí viene información y bueno, les anunciamos que tenemos un programa sumamente interesante que obviamente se está modernizando y actualizando en estos meses con todo lo que sea sumamente relevante en el momento vigente que estamos viviendo y bueno, pues cambiamos la agenda de algunos contenidos para adecuarnos al punto ahorita caliente, que es todo este tema de la trabajo remoto, la seguridad, ciberseguridad y todos estos temas que, como decía Héctor, pues tenemos que ponernos rápidamente al día con todo esto. Y por supuesto, pues esta frasecita que en tiempos de turbulencia el gran peligro y el más grande es actuar con la lógica de ayer. Entonces, estamos totalmente conscientes de que tenemos que cambiar, tenemos que desaprender y reaprender cosas nuevas. Y bueno, pues simplemente un agradecimiento por su presencia y Juan Carlos, si nos haces favor nada más de hacer la despedida y darle las gracias a Héctor, estamos listos para terminar. Pues de nuevo un agradecimiento a Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Un placer contar con ustedes y con todos los participantes. Gracias por sus preguntas. Trataremos de circularlas con Héctor y ojalá que contemos con ustedes en los siguientes webinars. Que tengan un buen día y buena semana a todos.